Buenos días, tardes o noches, maestra. El día de hoy les vamos a explicar acerca de nuestro proyecto integrador. El día de hoy les vamos a hablar y les vamos a tratar de explicar acerca de las rutas metabólicas, de la respiración celular aeróbica y anaeróbica y de la glucólisis. Por otra parte, también se va a hablar acerca de las otras rutas metabólicas, que son la glucogénesis, la glucogenólisis y la glucogenólisis. La respiración celular es un proceso metabólico, proceso exergónico y un proceso de tipo redox. Es importante porque gracias a la oxidación recibimos energía química mediante la degradación de los alimentos. El tipo de respiración celular se divide en aeróbica. La respiración anaeróbica ocurre en el citosol y en ausencia del oxígeno se caracteriza por la oxidación parcial de la glucosa. Permite la generación de energía cuando el oxígeno es escaso. Se generan productos como lactato o etanol dependiendo de su tipo de fermentación. ¿Quiénes lo realizan? Lo realizan las bacterias acidolactas y en caso de urgencia el músculo esquelético, los eritrocitos, levaduras, plantas con semillas secas y algunas bacterias. La fermentación alcohólica. El ácido pirúvico obtenido de la glucólisis, que es la primera etapa de respiración celular anaeróbica, se convierte en etanol, CO2 y ATP. Esto permite proporcionar energía anaeróbica a los organismos como las levaduras y algunos microorganismos como bacterias y las células que carecen de oxígeno y ocurren en el citoplasma. La fermentación láctica. El ácido pirúvico que se obtuvo en la glucólisis se reduce a ácido láctico, proceso que ocurre en músculos durante ejercicios intensos causando cansancio muscular, y en ella se obtiene el lactato como producto de degradación. También lo realizan los glóbulos rojos y el músculo esquelético en caso de emergencia, o cuando hay falta de oxígeno, también algunos microorganismos. Las bacterias acidolácticas. La glucólisis. La glucólisis va a ser el rompimiento de la glucosa, es decir, del azúcar. Este va a constar de 9 reacciones, en donde cada una de ellas va a ser catalizada por una enzima en especial hasta poder obtener el 2-ácido pirúvico y con la producción culminante de ATP. No obstante, también la ganancia neta de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH por cada molécula de glucosa. Todas estas reacciones se van a dar en el citoplasma. Se pueden dar en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Cabe resaltar que en las primeras 4 reacciones nada más va a fosforilar, es decir, nada más va a incorporar fosfatos. En el paso 1 se va a activar la glucosa. La reacción del ATP con la glucosa va a generar la glucosa 6-fosfato y ADP es exergónica. Parte de la energía liberada se conservará en el enlace que une al fosfato con la molécula de glucosa, que se energiza. No obstante, la enzima que va a participar en ese primer paso va a ser la hexoquinasa. Bien, en el paso 2, la glucosa 6-fosfato va a sufrir un reordenamiento debido a la enzima isomerasa, lo que generará la fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato va a aceptar un segundo fosfato de ATP, lo que va a generar la fructosa 1,6-difosfato. La fructosa con los fosfatos se van a posicionar en el 1 y en el 6. La enzima que regula la reacción va a ser la fosfofructosinasa. La fosfofructosinasa va a ser una enzima alostérica y el ATP va a ser un efector alostérico que la inhiba. La fructosa 1,6-difosfato se va a dividir en azúcares de 3 carbonos, por lo que va a dar el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxetona fosfato se va a convertir enzimáticamente en gliceraldehído fosfato.
Cabe resaltar que en esta va a participar la enzima isomerasa. Por otra parte, hasta este momento aún no se ha obtenido energía biológicamente útil. En reacciones subsecuentes, la célula va a recuperar la energía contenida en el PGAL. Bien, luego que en el cuarto paso ya se hayan dividido, en el paso quinto se van a volver a unir para ayudar a la formación de dos piruvatos, de 2 NADH y de 2 ATPs. Cabe resaltar que el PGAL se va a oxidar. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a eliminar átomos de hidrógeno con sus electrones. El NAD positivo va a reducir a NADH. El resultado de lo anterior, en el paso 6, va a reaccionar con el ADP por acción de la enzima deshidrogenasa, dando el resultado del ácido 3-fosfoglicérico. Bien, en el paso 7 lo único que va a haber va a ser un cambio de posición, o sea, que de la posición 3 va a pasar a la 2. Entonces quedaría ácido 2-fosfoglicero. El fosfato rico en energía va a reaccionar con el ADP para formar el ATP. Por cada 2 moléculas de ATP va a ser una de glucosa. Esa transferencia de energía de compuesto a fosfato de alta energía se le conoce como fosforilación. En el paso 8 se va a eliminar una molécula de agua del compuesto 3-carbono. Luego de esto va a haber un reordenamiento de la molécula, en donde se va a concentrar la energía de la vecindad del grupo fosfato. Después de que ya se haya eliminado la molécula y que se haya hecho todo este reordenamiento, va a dar como resultado el ácido fosfoenol pirúvico. Cabe resaltar igual que la enzima que va a participar en esta reacción va a ser la fosfogliceromutasa. Bien, el paso 9, y como última reacción de la glucólisis, el ácido fosfoenol pirúvico va a poder transferir su grupo fosfato a una molécula de ADP para formar el ATP y el ácido pirúvico. Cabe recalcar que en esta va a participar la enzima piruvato-quinasa. En aeróbica, que se da con oxígeno, tiene una oxidación total de la glucosa y sus productos son 6CO2 más 6H2O. También 36 ATP de la lanzadera de glicerofosfato y 38 ATP de la lanzadera de malato aportado. Ocurre en el citosol y mitocondrias. Lo realizan animales, vegetales, algas, protozoarios y algunas bacterias. Se representa en 4 fases. La glucólisis, formación de acetil, es una importante molécula bioquímica en la respiración celular. Se lleva a cabo en el segundo paso de la respiración aeróbica. Después de la glucólisis, se encarga de llevar los átomos de carbono del grupo acetil al grupo TCA para ser oxidado y producir energía. Se produce por la descarboxilación del piruvato en la matriz de la mitocondria. En la matriz, el piruvato se modifica en una serie de pasos. En el paso 1 se corta el grupo carboxilio del piruvato y se libera como molécula de dióxido de carbono. El resultado es una molécula de 2 carbonos. En el paso 2, la molécula de 2 carbonos del paso 1 se oxida. Los electrones que se pierden en la oxidación son captados por NAD+, y se forma NADH. En el paso 3, la molécula de 2 carbonos oxidada se une a la coenzima A, una molécula orgánica derivada de la vitamina B5, y se forma acetil-CoA. El acetil-CoA a veces se clasifica como una molécula acarreadora, cuya función aquí es transportar el grupo acetil
hacia el ciclo del ácido cítrico. Los pasos anteriores lo realizan un enorme complejo enzimático llamado el complejo piruvato deshidrogenasa, el cual consiste en 3 enzimas interconectadas e incluye más de 60 subunidades. En varias etapas, los intermediarios de la reacción forman verdaderos enlaces covalentes con el complejo enzimático, o más específicamente con los cofactores. El complejo piruvato deshidrogenasa es un blanco importante de regulación, puesto que controla la cantidad de acetil-CoA que entra al ciclo del ácido cítrico. La segunda fase es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se produce en la mitocondria. De una manera más específica, se produce en la matriz mitocondrial rodeada de la membrana interna. Antes de continuar, cabe recalcar que se utilizan por cada glucosa 2 moléculas de piruvato, en el cual entran 2 moléculas de acetilcoenzima A formadas en la fase anterior para que el ciclo de Krebs, o sea, para que este proceso pueda continuar. La función del ciclo de Krebs es la oxidación del ácido pirúvico, del ácido graso y de los aminoácidos. Cuenta con 8 reacciones. El proceso completo puede describirse como un ciclo de oxalacético a oxalacético, donde 2 átomos de carbono se adicionan como acetilo y 2 átomos de carbono se pierden como CO2. También es importante mencionar que este proceso da 2 vueltas, como ya habíamos mencionado anteriormente, de oxalacetato a oxalacetato. Se preguntarán, ¿por qué da 2 vueltas? Bueno, da 2 vueltas por cada molécula de glucosa, ya que una glucosa descompone en 2 moléculas de piruvato y cada piruvato genera una molécula de acetilcoenzima A que entra al ciclo. Por lo tanto, el ciclo se repite 2 veces. ¿Y cuáles son sus productos? Bueno, como ya antes hemos mencionado, este proceso da 2 vueltas, lo cual sus productos quedan como 6 NAD, 2 FAT, 2 GTP o ATP y 4 CO2. A CO2 hacemos referencia al dióxido de carbono y a NAD tanto como FAT son transportadores de electrones. La tercera fase son los transportes de electrones. Esta fase se produce en la cresta mitocondrial, donde se oxidan los coenzimas reducidos. El NAD se convierte en NAD positivo y el FAT en FAT positivo. Los átomos de hidrógeno son conducidos a través de la cadena respiratoria por un grupo de transportadores de electrones, llamados citocromos. Los electrones descienden al bajo nivel energético del oxígeno formándose agua, y así es como surgen los 32 ATP, también conocidos como LGF, y los 34 ATP, conocidos como LMA. Cuarta y última fase tenemos a la fosforilación oxidativa. Esta cuarta fase sucede en la cresta mitocondrial. Este proceso permite al flujo de electrones iniciar. De igual manera, se podría decir que impide el desperdicio de electrones, ya que no fluyen a menos que exista la posibilidad de formación de fosfatos ricos en energía. También se podría definir como la oxidación de los componentes de la cadena de transporte de electrones, o sea, una fase anterior. Su proceso se divide en 3 fases. La primera es la oxidación de electrones. Y la oxidación de electrones es cuando NAD y FAT entregan electrones a la cadena de transporte de electrones, liberando energía que se usa para bombear protones al espacio intermembrana. Como segunda fase está la cadena de transporte de electrones. Los electrones se transfieren a través de los complejos de la CTE, cadena de transporte de electrones, liberando energía para bombear protones, y el oxígeno finaliza el proceso formando agua. Como tercera y última fase está la fosforilación por quimiosmosis. El gradiente de protones generando energía almacenada impulsa la ATP sintasa, liberando energía para convertir ADP y fosfato en ATP. También es importante mencionar que en este proceso se producen entre 26 a 28 moléculas de ATP. Otras rutas metabólicas, la glucogénesis o glucogeonesis. Es el proceso de la elaboración de la glucosa a partir de sus propios productos.
de descomposición o productos de descomposición de los lípidos o las proteínas. La glucogénesis se manifiesta principalmente en las células del hígado y el riñón. Las enzimas clave para esto son las del piruvato carboxilasa, el fosfonolpiruvato en carboxilasa. Cuenta con una fructosa de 1,6 enlaces de biosfosfatasa y la glucosa de 6 enlaces de fosfatasa. Este es activado por la insulina en respuesta a los altos niveles de la glucosa, que pueden ser posteriores a la ingesta de alimentos de carbohidratos. La glucosa se convierte en un enlace de 6 fosfatos mediante una reacción irreversible catalizando por la glucoquinasa o hexoquinasa, dependiendo del tejido que ésta se encuentre en la gestión. Esta cuenta con una glucosa más el ATP y con una glucosa de 6 enlaces de P más ADP. La glucosa cuenta con 6 enlaces de fosfato, se convierte en una glucosa 1-fosfato por la acción de la fosfoglutamasa mediante la formación obligada de un compuesto intermedio, la glucosa más 1,6 enlace de biosfata. La glucosa tiene de 6 enlaces de P a glucosa de 1P. La glucosa tiene un fosfato que se convierte en UDP. Es igual a la glucosa por la acción de la UDP de glucosa pirofosfatasa. La glucosa de UDP más UDP es igual a UDP glucosa de pi. Las moléculas de la glucosa son acopladas en una cadena por la glucogeno-sintasa. De este paso debe realizarse sobre su primer preexistente de glucógeno, es decir, el glucógeno sintesa actúa formando largamentos lineales en las ramas preexistentes, solamente forman uniones de 1 a 4 permanentes de la unión de la glucosa al glucógeno preexistente. Las ramificaciones son producidas por las enzimas ramificadoras del glucógeno, la cual transfiere un fragmento de 6 a 8 unidades del extremo del no reductor y lo une en la glucosa por un enlace de 1,6. Esto posibilita que ambas cadenas puedan continuar alargándose mediante la unión de 1,4 de las glucosas hasta poder producir nuevas ramificaciones que se ayuden entre sí. Glucogenólisis es el proceso catabólico que consiste en la degradación de la glucógeno o glucosa. Se da cuando el organismo requiere un aumento de glucosa. A través de este proceso puede liberarse a la sangre y mantener su nivel. Tiene un lugar en casi todos los tejidos, aunque de manera especial en el músculo y en el hígado, debido a la mayor importancia del glucógeno como combustible de reversa de estos tejidos, así como se llama. Este se lleva a cabo en el citosol. Este consiste de 4 etapas, las cuales son las siguientes. La primera es la fosforílisis de glucógeno. Es la acción de la fosfolisa que cataliza la ruptura de uniones glucosídicas de 1 a 4 por intersección de fosfato en el carbono. El ortofosfato utilizado en esta reacción proviene del medio fósforo inorgánico. No es necesario el gasto del ATP en esta situación. La fosforilasa actúa a partir del extremo del extremo no reductor, ya que las ramificaciones hacen que se libere la glucosa, debido a que se libera solo un fosfato. La acción enzimática se detiene en 4 restos antes de la aproximación de una unión de 1 a 6 reacciones. Pues el enlace glucosídico hace de 1,6 en enlaces detiene su acción. Aquí interviene otra enzima en esta situación, el oligo A de 1,4 o de 1,4 glucotransferencia. Es glucocantransferasa, En el 2 se realiza la hidrólisis de uniones de glucosidasas
de 1 o A6. La ruptura de estos enlaces se realiza por hidrólisis catalizadas por 1 o 6 enlaces de glucosidasa o enzima desramificante, que deja la glucosa en libertad por cada 9 glucosas. En la fase 3, la formación de glucosa es de 6 enlaces. La glucosa es convertida en glucosa con 6 enlaces, por lo que la fosfoglucomutasa es la misma, tiene la misma reacción de la glucogénesis en un sentido inverso. Y por último, la etapa 4 es la formación de la glucosa libre. En esta, la última etapa es la hidrólisis de la glucosa con 6 enlaces de fosfato a la glucosa y un fosfato inorgánico, catalizados así por la misma glucosa de 6 enlaces de fosfato. Procesos de síntesis de glucosa o de glucógeno a partir de precursores que no son carbohidratos. Los principales sustratos son los aminoácidos glucogénicos, lactato, glicerol y propinato. El hígado y los riñones son los principales tejidos glucogénicos. Los riñones pueden contribuir hasta el 40% de la síntesis de glucosa total en el estado de ayuno. Existen 11 enzimas o pasos necesarios para el proceso completo de la glucogénesis. Existen 3 pasos irreversibles que deben suceder en la glucogénesis. Estos pasos son catalizados por glucosa 6-fosfatasa, fructosa 1,6 biofosfatasa, fosfoenolpiruvato carboxinasa. Los 11 pasos para que funcione la glucólisis es el 1 y el 2, piruvato fosfoenolpiruvato. El piruvato se carboxila oxalacetato a través del piruvato carboxilasa. Este paso debe ocurrir en la mitocondria. El primer paso requiere de la primera molécula de ATP. La piruvato carboxilasa es estimada por altas cantidades de acetil CoA e inhibida por ADP y glucosa. El oxalacetato se descarboxila y fosforila al fosfoenopiruvato a través de la fosfoenopiruvato carboxinasa. El fosfoenopiruvato carboxinasa requiere una molécula de trifosfato de ganosinasa. De los pasos 3 a 8, fosfoenolpiruvato a fructosa 1,6 biosfato. Estos pasos son idénticos, aunque a la inversa a las reacciones que ocurren a la glucólisis. El paso 9 es la desfosforilación de fructosa 1,6 biosfato a fructosa 6-fosfato. Enzima fructosa 1,6 biosfatasa para formar fructosa 6-fosfato. Consume una molécula de agua. La fructosa 1,6 biosfatasa es el primer limitante de la glucogénesis. El paso 10, fructosa 6, fosfato a glucosa 6-fosfato vía fosfoglucosinomerasa. El paso 11 de la glucosa 6-fosfato de la glucosa consume una molécula de agua. La glucosa 6-fosfatasa es la enzima que lleva a cabo esta reacción, liberando un fosfato inorgánico. Este paso se produce a la luz del retículo endoplásmico. En este proyecto desarrollamos un mapa conceptual para explicar de manera más clara y visual las rutas metabólicas más importantes, como la glucólisis, la fermentación anaeróbica y la respiración celular aeróbica. A través de un video explicativo desglosamos cada una de las fases clave de cada proceso, desde la conversión de la glucosa en energía hasta cómo se obtiene ATP, ya sea en presencia de oxígeno aeróbica o en su ausencia anaeróbica. El mapa conceptual nos permitió organizar y sintetizar la información de forma que se pueda comprender fácilmente cómo las células producen energía para sus funciones vitales. Este proyecto no solo esfuerza los conceptos clave de la bioquímica, sino que también ofrece una herramienta visual y más útil para estudiantes y profesionales que buscan entender las complejas interacciones metabólicas dentro de cada célula.